Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 3 de junio, y el calor da un poco de tregua. Van a bajar las temperaturas, especialmente en el sur, entre 7 y 9 grados. Así que, bueno, se va a notar. Más cosas. Hoy, ¿qué tenemos? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está hoy en Barcelona, en el foro de empresarios, donde estuvo ayer Feijóo, el Círculo de Economía. Lo más probable es que presuma del paro de mayo conocido en el día de ayer y que esquive cualquier asunto relacionado con la corrupción. Veremos qué dice sobre una posible moción de censura instrumental. Miércoles, con la mirada puesta en Los Garres, en Murcia, por el fuego. Ya está controlado. Un centenar de vecinos han sido desalojados esta noche y un centenar de hectáreas han quedado arrasadas. Y miércoles, que otra vez nos lleva a Oriente Medio. Noche de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. Sobre las conversaciones de paz, Washington asegura que continúan y Teherán dice que se han roto. Hay una confusión tremenda que se refleja en los precios energéticos. El barril tipo Brent con vencimiento en agosto cotiza ahora mismo a $96,16, $97,16. Se acerca cada vez más a esa peligrosa zona de los $100 el barril. ¿Qué ha pasado esta madrugada? Bueno, ha sido una noche más intensa de bombardeos, sí, la más intensa sobre los bombardeos iraníes en países del Golfo desde que se anunció la tregua. Misiles sobre Kuwait, sobre Bahrein, tratando de alcanzar las bases estadounidenses en la zona. La Guardia Revolucionaria justifica los ataques porque previamente Estados Unidos habría lanzado otros ataques sobre infraestructuras petrolíferas. Se aviva la llama de la guerra, por lo tanto, y la tregua queda pues hecha cenizas. Ha sido, como digo, una noche de ataques cruzados. Y las conversaciones que pasan, bueno, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han declarado que Washington sigue con esas conversaciones para la paz, que no se han roto. Escuchamos a Marco Rubio. Hay un gobierno en Líbano con el que estamos tratando y Hezbollah no está a su altura. Lo que queremos decir es que Irán está tratando de obstaculizar cualquier esfuerzo de cooperación entre Israel y Líbano y de prolongar las relaciones. Marco Rubio también ha declarado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que como parte de esas conversaciones existe la posibilidad de que Irán pueda negociar aspectos de su programa nuclear. Por primera vez desde que tengo memoria han acordado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un año se negaban siquiera a mencionar y mucho menos a entrar en discusiones al respecto. Esto contradice un informe publicado ayer por la agencia de noticias iraní Fars, que afirma que Teherán y Washington no han intercambiado mensajes durante varios días. Medios iraníes cuentan que Irán estaría revisando el acuerdo propuesto por la administración Trump para detener esa guerra. Mercados que están muy pendientes del precio del petróleo y mercados que siguen muy de cerca otras referencias. Atentos a los futuros y también al dólar, que sigue fuerte. ¿Qué está pasando, Eva? Pues muy buenos días, Susana. Como dices, es máxima la expectación de los operadores en torno a las tensiones geopolíticas, pero eso no ha evitado que Wall Street haya marcado una jornada de nuevos máximos y donde ahora la mirada está puesta en un mercado de futuros donde hay bastante estabilidad, pero retrocesos, mirando a los principales índices neoyorquinos. Tenemos a los futuros del S&P 500 retrocediendo mínimamente después de haber visto ese cierre en el que veíamos al índice rector de Wall Street cerrando por primera vez en su historia por encima de los 7.600 puntos, con unas ganancias más importantes en el sector tecnológico, en el Nasdaq 100, aunque era el Nasdaq Composite también quien avanzaba de forma moderada, y el Dow Jones con avances que han hecho que se repita esa triple corona, pero ese hito para el S&P 500. En Asia, hoy lo que estamos viendo es una jornada de signo mixto. Corea del Sur está cerrado por festivo y sin embargo el índice Nikkei en Tokio marca nuevo récord, sube hasta ahora casi un 3% en los 68.675 puntos pese a la desaceleración que marca
Hoy el PMI compuesto, ese indicador adelantado de la actividad en las plazas chinas. El Hansen de Hong Kong, que era el que protagonizaba ayer las grandes subidas, retrocede el 1,67%. Y en Australia, después de ese dato de PIB que decepciona, el índice S&P 200, aún así, avanza el 0,86%. En cuanto a los futuros, mirando a la bolsa europea, vemos cómo los futuros del DAX se mueven con cautela y a la baja. Futuros que retroceden un 0,15% y los del Eurostock que retroceden ese 0,18%. Todo en una jornada donde, como decías, sube el petróleo por tercer día y donde el protagonismo vuelve a girar en torno al mercado de divisas. El euro frente al dólar está en 1,1626 unidades, mientras que el gran protagonismo gira esta mañana en ese yen que vuelve a estar cerca de niveles de intervención. Son 160 el momento clave y 159,88 es lo que marca a esta hora. El índice dólar, por su parte, está mostrando fortaleza. Sube hasta los 99,25 unidades en un escenario donde también ayer veíamos repuntar la rentabilidad de los bonos y hemos visto como el Treasury se queda en ese 4,46% esta mañana. La mirada también puesta en un oro que retrocede hasta ahora hasta los $4.470, mientras los traders sopesan las tensiones en Oriente Próximo y esperan datos laborales de Estados Unidos. Ayer las vacantes de empleo aumentaban al mayor ritmo en 5 años, lo que apuntala un mercado laboral sólido y rebaja y aleja un escenario en el que haya que bajar tipos de interés. Entre los activos más penalizados está también Bitcoin. Ahora mismo, tiempo real, $66.964. Está en mínimos desde el pasado mes de abril. Ha perforado holgadamente los $70.000. Los inversores deshacen posiciones en la principal criptomonedas tras la venta de Strategy y la fuerte salida de los ETF de Bitcoin. Y todos con la mirada puesta en Inditex, porque iba a presentar resultados de su primer trimestre fiscal. Lo esperamos para los próximos minutos. Hay gran expectación ante las cuentas del gigante textil de Arteiso. Se espera una mejora del crecimiento en ventas y un beneficio que aumente a doble dígito. Pues sí, hay un amplio consenso de que van a ser unas buenas cifras trimestrales, donde además, y según los analistas, Inditex se va a ver favorecido por un menor impacto adverso del tipo de cambio que en trimestres anteriores, como en la comparativa con el año pasado. En las últimas horas, Bank of America ha reiterado, de hecho, su consejo de compra sobre Inditex y mantiene el objetivo en 61 euros, lo que supone un potencial del 15,8%. Señalan que es Inditex la que tiene el mayor poder de fijación de precios en el sector y perciben vientos favorables en el tipo de cambio que puedan favorecer el margen bruto. De hecho, en cuanto a las cifras que se manejan desde Renta 4, esperan un avance del beneficio trimestral del 16% en tasa interanual y un aumento de la facturación del 6%. En términos de rentabilidad, una estabilidad en el margen bruto del 60,7% frente al 60,6% del primer trimestre de 2025. En Sabadell esperan incluso cifras más elevadas de ventas comparables del 8,7% y de los ingresos del 5,6%, con un margen bruto que se situaría también repitiendo en el 60,7%. Aquí en Radio Intereconomía, Pablo García, de Diva Consalfa Value, destacaba el liderazgo de Inditex. Las últimas cifras trimestrales, como siempre publica como un mes de decalaje por su ejercicio fiscal, la verdad es que fueron extraordinarias, así que sorprendentemente extraordinarias. Yo no estoy en el sector, pero si hay que tener algo, sigue siendo el top pick de Arteiso. A las 9 de la mañana tiene lugar la conferencia con los analistas y los expertos esperan que Inditex confirme objetivos para 2026. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía, 6:09 en Canarias. El miércoles nos trae más noticias. Bruselas acepta relajar las reglas fiscales para hacer frente al shock energético provocado por la guerra en Irán. Rubén Gil. Buenos días. La Comisión se habrá dar más margen a los países para que puedan pagar las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis energética. Bruselas va a permitir que los gobiernos gasten hasta el 0,3% de su Producto Interior Bruto en medidas energéticas sin que este gasto compute para el cálculo del déficit, tal y como habían pedido algunas economías como España e Italia. La OCDE publica hoy su informe semestral de perspectivas económicas, en el que va a revisar el crecimiento previsto para las principales economías en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado los riesgos
para el crecimiento debido a las tensiones en los mercados energéticos y las presiones inflacionistas. En las últimas horas, Deutsche Bank ha recortado a la mitad, hasta un 0,5%, su previsión de crecimiento para la zona euro y avisa del riesgo de posible recesión técnica. Estados Unidos propone nuevos aranceles a 60 países por no prohibir productos fabricados con trabajos forzados. Trump resucita la guerra comercial. La oficina del representante comercial de Estados Unidos propone aranceles generalizados de al menos el 10% sobre importaciones procedentes de 60 economías, tras concluir que su falta de medidas para bloquear bienes fabricados con trabajo forzado perjudica injustamente, dice, a las empresas y trabajadores estadounidenses. Países como Canadá, México, Taiwán o Reino Unido soportarían una tarifa del 10%, mientras que para otros como China, Japón, India o Brasil se aplicaría un gravamen adicional del 12,5%. Más asuntos. Junts reta al Partido Popular a reunirse con Carles Puigdemont a cambio de su apoyo en una moción de censura contra Pedro Sánchez. Un encuentro que tendría lugar en Waterloo, lugar donde vive Puigdemont, y el que no ha querido entrar a valorar Alberto Núñez Feijóo, que ayer, ante un grupo de empresarios catalanes, pedía hablar de cosas serias y lanzaba este mensaje. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. En clave empresarial, Anthropic ampliará el acceso a Mythos a más de 15 países. Entre ellos España. La compañía ha anunciado una ampliación del proyecto Glasswing, su programa de acceso controlado a cloud diseñado para encontrar vulnerabilidades de software. De este modo, Anthropic va a pasar de los 50 socios iniciales a 150 nuevas organizaciones. A menos de 10 días para su salida a bolsa, la firma de análisis Morningstar valora SpaceX en $780.000 millones. Y es una cantidad que estaría por debajo de las estimaciones iniciales del mercado. Además, según Bloomberg, la propia SpaceX ha recortado su objetivo de valoración y las cifras apuntan ahora a $1,75 billones, cuando la estimación anterior era de 2 billones. Aunque todavía no es oficial, diversas informaciones señalan a ese 12 de junio como la fecha en la que empezaría a cotizar en bolsa la empresa de Elon Musk. Y en Colombia el escrutinio se acerca al 100% y da la victoria al candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, que ganaría la primera vuelta de esas elecciones con más del 43% de los votos, coincidiendo con el primer escrutinio que pusieron en duda el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y el presidente saliente, Gustavo Petro. Trump ya ha mostrado su apoyo a de la Espriella y el candidato colombiano promete una alianza como nunca antes con Estados Unidos. 7:16, miramos a los mercados financieros. Voy a empezar hoy por Bitcoin para ver en tiempo real dónde lo tenemos. Fuerte varapalo para la criptomoneda reina. Cotiza ahora mismo a $60.208. En la última semana ha caído un 12% y en lo que va de año recorta más de un 25%, $67.207. Hay dos motivos que están detrás del importante varapalo que está sufriendo la criptomoneda. Uno, Strategy vendió Bitcoin por primera vez desde diciembre de 2022. Lo hizo el lunes. Rompía así con la racha de acumulación de estos últimos meses. La empresa, dirigida por Michael Saylor, ha vendido 32 Bitcoin por valor de $2,5 millones. Y el otro motivo, el otro elemento que presiona la baja Bitcoin es la salida de dinero por parte de inversores de los ETF de Bitcoin. Estos vehículos han sufrido la racha más prolongada de salidas desde que se lanzaron los Bitcoin. 11 sesiones consecutivas de salida de dinero de los ETFs de Bitcoin. Han retirado un total de $3.450 millones. Ahí tenemos a la criptomoneda reina con recortes. Miramos a Asia, tiempo real de los índices más importantes. Eva. Bueno, pues hoy tenemos signo mixto en las principales plazas asiáticas y festivo en Corea del Sur, con lo cual el Kospi no está abierto, no genera hoy ningún tipo de información, mientras vemos como el Nikkei marca récord. 2,80% de subida, está marcando
un récord a esta hora en los 68.711 puntos, y Australia, el índice ASX 200, avanzando casi un 0,90% por encima de los 8.800 puntos. El Hansen de Hong Kong, sin embargo, que era el que mejor se comportaba en la jornada de ayer, cae el 1,48% hasta los 25.657 puntos, caídas también superiores al 1% en el Nifty. En India, 23.223 puntos, muy pendientes del tensionamiento de nuevo en torno al precio del petróleo, y Shanghái en positivo, 0,48% de subida, la China continental 4.094 puntos. Los futuros americanos están muy paraditos. Y sube un 0,03% el del S&P 500 y el del Nasdaq 100, completamente plano el futuro del Dow Jones. Y los futuros en Europa, Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días, muy planos. El futuro del DAX está cayendo un 0,09%, un 0,06%. Cae el futuro del CAC 40 de París, lo mismo el del FT100 de Londres, y el del Eurostoxx 50 baja un 0,2%, pendientes de Inditex. El VIX de volatilidad rebota de forma moderada, lo tenemos en $17,75. Esta es la fotografía, la instantánea. Vamos ahora con la macro y con la micro. Bueno, arrancamos con datos macroeconómicos, indicadores adelantados que son importantes. El PMI de servicios de China avanza a su ritmo más rápido en 3 meses por una mayor demanda interna. Esa demanda interna que está en el punto de mira continuado mientras las autoridades trabajan precisamente por impulsar el consumo de sus ciudadanos. Ese PMI de servicios de rating Dodge que ha acelerado hasta 54,4 en mayo desde el 52,6 en abril, y que no solamente supera las expectativas, sino que sobre todo pone la mirada en el crecimiento de nuevos negocios, que se acelera por cuarta vez en 5 meses, respaldado por la mejora de las condiciones del mercado, la innovación empresarial y el lanzamiento de nuevos proyectos. Los nuevos pedidos de exportación también vuelven a crecer tras las ligeras contracciones de marzo y abril. En la lectura en conjunto, sumado a la manufactura, el PMI compuesto está en 54 y marca el ritmo de crecimiento empresarial general más rápido desde febrero. En Japón, el PMI compuesto, la lectura es diferente, desacelera hasta 51,1 desde 52,2, pero recordemos que por encima de 50 es crecimiento y no contracción económica. Es el dato más débil en 5 meses, en un momento donde los pedidos de producción han aumentado a un ritmo récord en mayo, pero el crecimiento se debe exclusivamente a un aumento de la producción manufacturera, ya que la actividad se estanca en todo el sector servicios. La demanda exterior de bienes y servicios japoneses también aumenta al ritmo más débil del año hasta la fecha, y el empleo cae a su nivel más bajo en 7 meses. También tenemos datos en Australia. El PIB decepciona por el mal tiempo y también la baja demanda. Pues sí, efectivamente, un crecimiento de apenas unas décimas con respecto al trimestre anterior, de 3 décimas por debajo de lo que se esperaba. Sin embargo, el país registra un crecimiento interanual del 2,5% en los primeros 3 meses del año con respecto al mismo trimestre de 2025. Un crecimiento que se ha visto afectado por el menor gasto de los hogares, un menor consumo público y el impacto de las graves perturbaciones climáticas en la industria minera. Bueno, en Tokio tenemos máximos históricos en medio del fuerte comportamiento de sus pesos pesados. Ojo a las divisas. El yen sigue cerca de niveles de intervención. Pues sí, empezando por la parte del récord del Nikkei, tenemos que ver cómo, pese a todo, y en la fotografía hay signo diferente, porque SoftBank, el conglomerado inversor, está cayendo hasta ahora un 3%. Es ese conglomerado que mira a la tecnología, mientras que Advantes, a la hora de mirar semiconductores, está subiendo un 5,76%, y los títulos de Renesas Electronics, que suben y se disparan un 11%, viendo otros títulos del mercado nipón como Honda, mirando a los automovilísticas, se dispara un 8%, y Toyota, que vemos una subida más moderada del 2,62%. Como decías, el protagonismo está también en ese lado de las divisas, con un yen que roza los 160 frente al dólar en una mañana donde se vuelve a fortalecer el billete verde y se eleva la presión y se vigila lo que puede ser una nueva intervención por parte de la autoridad monetaria, que ya han intervenido anteriormente. La caída de nuevo del yen ha anulado lo que había supuesto las ganancias obtenidas tras la intervención de Tokio de 73.140 millones de dólares hace un mes para apuntalar la debilitada moneda. Y ojo también a India, la rupia
Según Reuters, es probable que el Banco Central haya intervenido incluso hoy en el mercado de divisas para limitar la caída de la rupia ante ese aumento de los precios del crudo que reavivan la tensión. Una rupia que se ha situado en 95,47 con un descenso del 0,2% en el día. Bueno, y atentos a Samsung. Va a utilizar chips de muy pequeñitos para HBM5. Se planea un sistema de refrigeración HPB basado en cobre y en la producción en masa. Va a comenzar alrededor del año 2028. Pues sí, es la fotografía del gigante surcoreano que sin embargo hoy no cotiza y por lo tanto tendremos que ver cómo llega mañana su cotización. Planea producir, como dices, ese HBM5 utilizado en chips fabricados con ese proceso interno de 2 nanómetros con el objeto de iniciar la producción en masa alrededor de 2028. No tenemos lo que están haciendo los surcoreanos, pero a la hora de ver la fotografía y en un escenario donde hoy vemos como el Hansen de Hong Kong, ese que retrocede, miramos a los semiconductores de la parte de China, donde vemos como SMIC, sin embargo, hoy está subiendo un 3% y viendo también a otros gigantes asiáticos del sector como son los títulos de Huajón que hoy están avanzando un 5,41%. Bueno, en Estados Unidos, hoy atentos a la comparecencia de Lori Logan, miembro de la Reserva Federal. Van a publicar cuentas Broadcom y CrowdStrike y atentos a algunos datos macroeconómicos, entre ellos el PMI compuesto, el ISM no manufacturero y también el ADP, todos del mes de mayo. Y como no, solicitudes semanales de hipotecas. Vamos con el día de ayer. Las bolsas otra vez en verde. Arriba el Dow Jones un 0,43%. El S&P 500 subió un 0,13%. Y el Nasdaq pues muy planito. Un 0,03. Los índices vuelven a renovar máximos impulsados de nuevo por la subida de las compañías de semiconductores. El Standard & Poor's supera por primera vez los 7.600 puntos en lo que es su novena jornada consecutiva de ganancias. El índice de semiconductores de Filadelfia avanzó más de un 5%. El entusiasmo se enfrió debido a las noticias que llegan desde Irán, donde las conversaciones de paz parecen estancarse. Esto hizo que tanto el Brent de referencia europea como el West Texas subieran alrededor de un 1%. Dentro del sector destaca Chevron, que invertirá 13.800 millones de dólares en un proyecto petrolero en Argentina. Eso sí, aún hace falta la aprobación del gobierno. Más cosas, 7 magníficas, como no, ahí SpaceX planea recaudar 75.000 millones de dólares en su próxima ronda de financiación. A través de una venta de 555 millones de acciones con un precio aproximado de $135 por acción, según Reuters. Eso sí, ha recortado su objetivo de valoración, según Bloomberg. Las cifras apuntan ahora a los 1,75 billones de dólares, cuando la estimación anterior era de 2 billones. La atención estará puesta también en Meta, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina su recurso contra su designación como gran plataforma bajo la ley de mercados digitales. Bueno, en las últimas horas tenemos las cuentas de Palo Alto. Sus acciones caen en el after hours, a pesar de que ha superado estimaciones. Nunca es suficiente. Logra ingresos de 3.000 millones y un beneficio por acción de 85 centavos, superior a lo estimado por el mercado. Así analizaba las cuentas Nikesh Arora, director ejecutivo de la compañía. Nuestros resultados del tercer trimestre han sido excepcionales. Hemos logrado un trimestre récord, resultados que han superado las previsiones impulsados por la aceleración del crecimiento orgánico de las reservas. Es lo que decía Arora. Además, la preocupación vuelve al crédito privado, ya que Cliffwater ha limitado los reembolsos de su principal fondo de inversión al 5% después de recibir solicitudes del 17%. Además, la preocupación vuelve otra vez al crédito privado. Cliffwater ha limitado los reembolsos de su principal fondo de inversión al 5%. Las solicitudes han llegado al 17%. En el Dow Jones, las mayores subidas son para Cisco y Caterpillar, que se dispararon más de un 5%. La primera toca máximos de 52 semanas después de anunciar en su conferencia Cisco Cloud Control, su nueva herramienta de IA que sirve para proteger las tecnologías de la información que tiene una empresa. La segunda subió después de recibir una mejora de objetivo por parte de UBS. Sus acciones pasaron de $677 a 900. Bueno, dentro del sector tecnológico hay dos compañías que nos llaman la atención. Uno es Marvell Technology y la otra es Hewlett Packard Enterprise. Los títulos de Marvell se dispararon un 32%, la mayor subida en lo que va de año. Además, en el After Hours se dispara un 14%. Bueno, en la Computex presentó nuevos avances, pero lo más llamativo fue lo que dijo Jensen Huang sobre ella. Aseguró que sería la próxima empresa en alcanzar
alcanzar el billón de dólares. Así es, Hewlett Packard terminó con un alza del 20% después de presentar su mejor beneficio por acción en 8 años y mejorar previsiones del BPA para lo que queda de año. Otra compañía destacada fue Victoria's Secret. Sus acciones subieron un 47% después de lograr resultados que superan expectativas y mejorar sus previsiones de ventas. Son las 7:28, miramos a Europa. ¿Tenemos o no tenemos las cuentas de Inditex? Todavía no, estamos pendientes, van a salir a las 7:30 de la mañana, de un momento a otro, pero suelen ser súper puntuales, Vale. muy serios. Bueno, pendientes de eso, ahí con la mirada atenta en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Y pendientes de qué? Pues hoy vamos a conocer también la lectura final de PMI compuesto de mayo en la eurozona y en el Reino Unido. En la zona monetaria común también tendremos el índice de precios de producción en el mes de abril. Estaremos pendientes de AENA. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia propone reducir las tasas aeroportuarias en el periodo 2027-2031 un 0,6% ante el alza del 3,8% que quiere aplicar AENA. Miraremos a la química alemana BASF porque la Unión Europea ha aprobado condicionalmente la venta del negocio de barnices y pinturas de BASF al fondo Carlyle. También Renault será noticia, ha anunciado que ha emitido con éxito bonos por valor de 750 millones de euros con vencimiento en junio de 2031. Y el grupo de infraestructuras francés Eiffage ha anunciado que ha ganado un contrato para construir una infraestructura común del campus de Fuzhou por más de 120 millones de euros. Bueno, en el día de ayer, tropezón, ¿no? Ayer el IBEX 35 sumaba un 0,48%. Bueno, la jornada fue de alta volatilidad. Efectivamente, en 18.272 puntos. Conocimos las cifras de inflación en la eurozona. Se elevaba el IPC hasta el 3,2%, en línea con lo esperado. La tasa subyacente subía al 2,5% y los datos afianzan la presión de cara a la reunión que celebra la próxima semana el BCE. Subidas para las SOCIMIS. Merlin ganó un 3,4% gracias a una mejora de precio objetivo de JP Morgan. También permitió que Colonial subiera casi un 2% y vimos muy buen tono en las acereras Acerinox y ArcelorMittal, que se apuntaban más de 2 puntos porcentuales. En el otro extremo, Indra se dejaba un 3,44% e Inditex, estamos esperando las cuentas, cerraba completamente plana. En el resto de Europa, el DAX subía medio punto porcentual, París un 0,77, Milán un 1,61 y el FT100 de Londres un 0,33. Vimos muy buen tono en el sector tecnológico, especialmente en ST Microelectronics, que se disparó un 15% y contagió a otras empresas como Infineon, que ganó un 9,5%. En el capítulo de caídas sobresale el desplome del 43,5% en la biotecnológica francesa Abivax a causa de la decepción por los ensayos de uno de sus fármacos. Bueno, y atentos a la rentabilidad del Tesoro a 6 meses. Ha escalado a máximos del año 2025. El interés de esas letras a un año retrocede por primera vez en 3 subastas. Se coloca en el 2,54%. El mercado está descontando subida de tipos de interés en Europa, ahora en junio, tras el dato de inflación conocido ayer en la eurozona en el 3,2%. Son las 7:34, vamos a analizar el mercado, las claves más importantes del día, de la jornada, pero antes ya tenemos las cuentas de Inditex. Ha publicado beneficios, crecen un 5,4% en su primer trimestre fiscal. Cuéntame los datos, las cifras más importantes, Ángeles. Pues está por debajo porque los expertos estaban esperando una mejora de doble dígito. La compañía, el gigante textil, en su primer trimestre fiscal gana 1.375 millones de euros, mejora, como decías, del 5,4%. El resultado operativo, el EBITDA, crece un 7,3% hasta 2.568 millones de euros. El Consejo de Administración va a proponer que se apruebe un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. Sería un dividendo ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55 euros por acción. El primer pago se abonó el 4 de mayo y el segundo se realizaría el 2 de noviembre de este año.
También dice la compañía que las colecciones de primavera-verano han tenido una buena acogida, que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio han crecido un 11,5%. Este dato sí que es bueno respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos del calendario. Nos quedamos con ese dato, ganancia neta 5,4% de mejora hasta 1.375 millones de euros. Javier Santa Cruz, economista, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Sé que es un aquí te pillo, aquí te mato porque acaban de publicarse, pero según lo que hemos visto, las primeras informaciones, los primeros titulares, ¿con qué te quedas de los números de Inditex? Sí, se queda, lo comentaba Ángeles, un poco por debajo de lo que esperaba el Consejo de Mercado, porque tenemos por aquí 8.750 millones de euros en cifra de ventas y más o menos estamos esperando en torno a los 8.850 millones, o sea, que se queda algo por debajo, y en el beneficio por acción trimestral va a estar prácticamente en la línea también de lo que se esperaba, en torno a los 50 céntimos por acción. Entonces, yo creo que varios datos que me llaman la atención, por ejemplo, uno tradicional de la compañía, que es la mejora de la posición neta de caja, que son también vuelve otra vez a incrementarla hasta 10.796 millones de euros, cosa que es de las cosas que más importan al mercado y a los analistas que siguen la compañía. Y me llama poderosamente la atención una cosa que mencionan en los resultados, que es el control de los costes, porque inciden de una manera muy clara en algo que hemos comentado en anteriores presentaciones de resultados, que era que estaban creciendo los costes operativos por encima de lo que lo habían hecho en años anteriores, cuando las líneas de ingresos tenían una clara tendencia, digamos, no descendente, pero sí estancada, ¿no? Había un cierto estancamiento de los ingresos, y entonces hablan de que han sido los gastos rigurosamente controlados. Entonces yo creo que esto es también una noticia positiva, y vamos a ver, por tanto, con todo esto, pues cómo se lo toma el mercado hoy. Bueno, veremos cómo lo asimila el mercado. Inditex es una de las referencias de la jornada, pero hay otras muchas más. Las bolsas están en zona de máximos, a pesar de que el petróleo sufre una gran agitación, de que no sabemos si en Irán las conversaciones continúan o no continúan, pero sí que ha habido nuevos ataques rompiendo la tregua. ¿Cómo estás viendo los mercados financieros? ¿Son los resultados empresariales los que realmente están soportando estos máximos? ¿Resultados acompañados de todo lo que rodea la inteligencia artificial? Son resultados, por un lado, que siguen mostrando cómo la demanda, es decir, los clientes de las principales compañías no solo se mantienen, sino que crecen ligeramente. Es decir, son rendimientos marginales, como diríamos en economía, que son decrecientes, pero que aún el rendimiento, digamos, total sigue aumentando. Otra cosa es que crezcan y lo hagan menos en sus últimos trimestres, porque lógicamente los crecimientos nunca son infinitos. Una cosa importante, además de la inteligencia artificial, aparte del crédito barato, es decir, al final también estamos en una era donde razonablemente, con respecto a la media histórica, el dinero sigue valiendo algo menos, y por tanto, con todos esos componentes, pues los beneficios van a seguir aumentando, y eso es precisamente lo que da soporte a las cotizaciones. Es decir, después desde los años 2008-2010, cuando el principal soporte era el incremento de la oferta monetaria, luego después ya vino más tarde los resultados empresariales, cuando se ha empezado a quitar o cuando se ha empezado a reducir la influencia, el tamaño de la intervención monetaria sobre los mercados a partir de después de la pandemia, y luego con la crisis inflacionista desde el año 22, pues han empezado a ser los resultados empresariales los que gobiernan ese proceso, y por tanto eso es lo que a futuro va a seguir sosteniendo muy probablemente las cotizaciones, más allá de algunas cosas complejas que están ocurriendo, como es China, como es la inteligencia artificial. Bueno, o como es la avalancha de papel que va a salir al mercado, porque las OPVs previstas y las ampliaciones de capital previstas también, pues van a provocar un aluvión de papel en Wall Street.
¿Quién va a absorber ese billón de euros largos en acciones que van a salir a bolsa? ¿El mercado va a estar preparado? Bueno, el mercado está siempre sobresuscribiendo ampliaciones de capital, OPVs, OPS, o sea, están comprando todo lo que sale al mercado, y en cuanto hay una rentabilidad a corto plazo que más o menos supla el coste de capital de la financiación, pues eso es más que suficiente, y eso es lo que desde hace unos cuantos años están haciendo. Bueno, tenemos resultados empresariales, OPVs en marcha, precio del petróleo en el punto de mira y inflación rebotando. Ayer conocimos el IPC en la eurozona, 3,2%. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo está más que cantada. Es que eso es lo que debería hacer, pero probablemente ya lo tendrá que haber hecho en la reunión anterior, no sé si es que se pasó no de prudente, sino de arriesgado más bien, porque en Europa estaba descontada, incluso antes de la crisis inflacionista, al menos hacer una subida de tipos de interés, y ahora estamos hablando entre 2 y 3, que probablemente serán más 2 que 3. Entonces esperemos que la próxima ya sea el momento donde lo hagan. ¿Llega tarde entonces el Banco Central Europeo? Como siempre. Porque la inflación se va a convertir en pegajosa, aunque termine la guerra, porque las instalaciones petrolíferas pues van a estar dañadas durante un largo tiempo. Bueno, es debería que, incluso ser más agresivo y bajar más de 2, o sea, de subir más de 2 veces los tipos de interés, Santa Cruz. No están para periodicidades de la guerra de Cuba, o sea, no las hemos conocido nunca. Entonces, en Frankfurt, tampoco en Estados Unidos, pero en Frankfurt mucho menos. No, harán la subida de tipos de interés cosmética, intentarán con eso pasar el verano y ver qué ocurre de septiembre y octubre, y si no les quedará más remedio, tendrán que hacer esa otra subida de 0,25 a partir de octubre hacia final de año. Y un apunte más, Santa Cruz. Antes contaba mi compañero que hay preocupación renovada en torno al crédito privado en Estados Unidos, ya que una de las grandes gestoras, Cliffwater, ha limitado reembolsos de su principal fondo de inversión. Los ha limitado al 5%, pero las solicitudes superan el 17%. ¿Tú ves ahí un problema? Porque yo aquí tengo el corazón un poco partido. Hay quien dice que no, porque no tiene nada que ver el crédito europeo, la madurez, la evolución, el dinero invertido con el crédito norteamericano, y hay quienes dicen que esto es un tema que estamos esquivando porque estamos pendientes pues de la IA y del petróleo. Todo forma parte del mismo saco al final, porque y me preocupa especialmente que haya llegado ya la oleada de reembolsos a un vehículo que durante muchos años ha sido llevado con mucha rigurosidad y con una metodología muy clara, como es la casa de Ray Dalio. El problema es que no solo con el crédito privado, sino también con el private equity, es decir, con las acciones privadas, también estamos viendo una creciente preocupación, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y desde luego no ha ocurrido nada que haga que pensemos que eso puede ir a menos. Muy bien, Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves. Cuídate. Un abrazo. Y comenzamos este resumen. Este miércoles 3 de junio, por expansión, Meliá, Iberostar y Barceló afrontan su repliegue en Cuba. Las cadenas revisan el futuro de una treintena de hoteles en la isla ante las presiones de Donald Trump. Es uno de los temas que viene en los 3 diarios económicos. En 5 días, Iberostar cierra 12 hoteles en Cuba y presiona a Meliá. Y en el diario El Economista también, Iberostar abandona la gestión de 12 hoteles en Cuba por las sanciones. Expansión, más temas interesantes. Anthropic amplía a España el acceso a su polémico programa Mythos. Distribuye su potente software de ciberseguridad a 150 organizaciones y empresas de 15 países. Hacienda desbloquea fondos récord para las comunidades autónomas y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia golpea a AENA al proponer bajar las tasas hasta el año 2031. Muy interesante, Talgo duplicará en 2 años su capacidad productiva. En 5 días, Competencia da un golpe al plan de AENA para subir tarifas. Las aerolíneas reclaman una bajada mayor y la decisión final
será del Consejo de Ministros. Burger King alivia su deuda de 1.100 millones mientras busca comprador y cuenta también que Feijóo descarta ir a Waterloo a pedir los votos de Puigdemont. Y terminó con El Economista. El Club Banco, el Real Madrid, alcanzaría un valor de 8.000 millones según sus comparables. Los herederos de empresarios se libran de las deudas de la firma. El sector defensa europeo retrocede un 20% desde sus máximos en bolsa. Y cuenta también que la reforma de la financiación agrieta la relación de autonomías históricas. El selectivo tecnológico rebota más de un 30% desde los mínimos. En la contraportada del diario El Economista, el Upper East Side se convierte en el barrio más dinámico de Manhattan. El exclusivo vecindario de Nueva York ya no es solo un refugio de la aristocracia clásica, sino el nuevo epicentro residencial, cultural y gastronómico de la ciudad. Cuenta que numerosas familias se han trasladado desde Downtown por la gran calidad de vida. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. El País señala en su portada que el sector turístico inicia la salida de Cuba bajo la presión de Estados Unidos. La cadena Iberostar abandona la gestión de 12 hoteles en la isla por las amenazas de sanción de Trump. El Mundo señala en portada que Zapatero renuncia al lawfare pero busca anular las pruebas. Sostiene que la ayuda de Estados Unidos en el caso no cumplió los conductos y cree que se les siguió sin orden judicial. La Razón señala en portada que la UCO analiza audios y mensajes de las cloacas del PSOE. La Guardia Civil recibe documentos que respaldan las presiones de la trama, capitaneada por Cerdán, y transmitió a distintos investigados en causas judiciales. Y terminamos en ABC. El régimen de Delcy borra a Zapatero. El expresidente desaparece de los círculos del poder del chavismo tras su imputación por liderar una trama de tráfico de influencia. Vamos con The Wall Street Journal. Estados Unidos e Irán intercambian intensos disparos en el Golfo Pérsico, poniendo a prueba la frágil tregua. The Washington Post. El Pentágono contrata a un presunto autor de los disturbios del 6 de enero para un puesto delicado en la lucha antiterrorista. Cuenta que el nombramiento de Elías Irizarry por parte de la administración Trump, quien tenía 19 años en el momento del ataque al Capitolio, ha alarmado a algunos miembros del Departamento de Defensa. Y The New York Times, la administración Trump abandona el plan para un fondo de 1.800 millones de dólares. La retirada de la propuesta se produjo tras la revuelta de los republicanos que consideraban una abominación el fondo destinado a compensar a las personas que alegaban ser víctimas de un procesamiento injusto. Nos vamos a la prensa europea. Handelsblatt en Alemania. Aún hay más por venir. Los abogados de los demandantes por el caso de glifosato exigen 685 millones de dólares en honorarios a Bayer. Frankfurter Allgemeine, por su parte, llevan portada que Estados Unidos e Irán están inmersos en los combates más intensos desde el inicio del alto el fuego. The Times en Reino Unido señala que Rachel Reeves mantuvo una reunión no declarada con Peter Mandelson en el Tesoro y en Financial Times, por su parte, llevan portada que Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques mientras aumentan las tensiones por el estancamiento de las conversaciones de paz. Terminamos en Francia, portada de Le Monde. La administración Trump, presionada por los legisladores republicanos, está dando marcha atrás en la creación de un fondo de compensación que podría haber beneficiado a los alborotadores del Capitolio. Y terminamos en Les Echos. El increíble crecimiento oculto de la economía francesa, dice el diario. El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos ha elevado sus previsiones de crecimiento para 2023 y 2024. El mejor desempeño de la economía se explica principalmente por la revisión al alza de la producción manufacturera.